La Comisión Nacional de Emergencias declaró este martes por la tarde alerta roja en el Pacífico Sur, Pacífico Norte y el Pacífico Central, debido a las lluvias que se proyectan en esta zona del país para las próximas horas. Sobre este mismo tema, el Ministerio de Educación Pública, el MEP, mantendrá todos los centros educativos del país cerrados este miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de noviembre debido a las fuertes lluvias. Y el Hospital de San Carlos denunció un aumento en la cantidad de casos de abuso sexual en menores de edad que ingresaron al centro médico en los últimos 3 meses. En una hora, noticias cada hora en Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también ya disponibles. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar hablando acerca de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se está informando que designó a la gobernadora del estado de Dakota del Sur, Kristi Noem, que es siempre fue una fiel defensora de Donald Trump. La eligió como la secretaria de Seguridad Nacional de la cual depende el control de la inmigración. Así también designó a Mike Huckabee, quien había sido gobernador del estado de Arkansas, como el embajador de Estados Unidos en Israel. Por otra parte, Stephen Miller, quien había diseñado la política de inmigración de Donald Trump durante su primera presidencia, se da por sentado que será nombrado como subjefe de gabinete de Donald Trump. Asimismo, Donald Trump nombró a Mike Waltz como su asesor en seguridad nacional y se estaba esperando que nominara a Marco Rubio, el senador de Florida, como secretario de Estado, es decir, como canciller de los Estados Unidos, y de ser así, sería el primer secretario de Estado de Estados Unidos latino o hispano de la historia del país. Más tarde vamos a estar hablando acerca de el gobierno de Donald Trump y su relación con Elon Musk, criptomonedas, tecnología, etcétera, en la entrevista de hoy. Por cierto, ya que estamos hablando de Donald Trump, vamos a detenernos a hablar un poquito más de él. Y hay que decir que antes de que Donald Trump fuera electo y que arrasara en las elecciones de hace exactamente 8 días, Donald Trump era mucho más probable hace 8 días que iría a la cárcel a que iría a la Casa Blanca.
Es más, hace 8 días era prácticamente seguro que él iba a la cárcel y no se sabía si en realidad regresaría a la Casa Blanca. Ok, 8 días después, es seguro que va a la Casa Blanca y lo más probable es que no va a ir a la cárcel. Porque ¿dónde quedan los muchos problemas legales que tenía Donald Trump hasta antes de que fuera electo de nuevo presidente? Bueno, pues decirle que básicamente el electorado de los Estados Unidos le dio a Donald Trump eh, un indulto, básicamente, un indulto, una carta de libertad, incondicional, por cierto. Hay que decir que sobre el caso que tenía el presidente en Manhattan y el cual ya había sido declarado culpable, por lo cual ya Donald Trump era un criminal acusado, un criminal convicto, ese ya estaba, y todavía quedaban otros 3 casos en los cuales también probablemente hubiera ido a la cárcel. Bueno, pues este martes, el juez de Manhattan, que estaba llevando la acusación de pago de dinero por silencio, retrasó la sentencia, retrasó la audiencia para sentenciar hasta la próxima semana para darle tiempo a todas las partes involucradas, es decir, a todos los abogados de un lado y del otro, eh, a que pues revisaran sus casos, que revisaran sus cosas en vista de la nueva circunstancia, que es que ahora el acusado es presidente de los Estados Unidos, presidente electo, presidente virtual. Por supuesto que los abogados de Donald Trump quieren que por completo se retiren los cargos y que se deshagan estos procesos, definitivamente. Eso es lo que quieren. El juez del caso, que es el juez Juan Merchan, tiene que todavía considerar él si la decisión de la Corte Suprema de Justicia de determinar que los actos que haga un presidente mientras está en funciones, ninguno puede ser ilegal, ¿sí? Es decir, que le da inmunidad a un presidente sentado en la presidencia, se aplica a el caso que él está llevando. Es un asunto bastante complicado desde el punto de vista legal para los que están involucrados, ¿sí? Entonces, el juez tiene que determinar si esta determinación, valga la redundancia, de la Suprema Corte, implica o involucra cualquiera de las evidencias que la Fiscalía tiene sobre este caso. ¿Sí? Pudiera ser que el juez Merchan eventualmente elija simplemente no llevar a cabo ya este juicio, deshacerlo por completo, o pudiera decidir que la acusación se mantiene y proceder con la sentencia. Pudiera ser. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo más seguro es que esto no vaya a suceder, pero vamos a ver qué es lo que sucede al respecto. ¿Sí? De todos modos, en este caso en particular, no pareciera que Donald Trump esté en peligro de ir a la cárcel, ni que le vaya a pasar nada más allá de lo que ya le pasó. ¿Sí? Porque por más que vaya a ser declarado culpable y por más que lo vayan a castigar de este caso en particular, del pago de dinero por silencio, en el caso de la actriz pornográfica, no se piensa que de todos modos hubiera ido a la cárcel, aunque no hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Es decir, no hubiera sido electo presidente de los Estados Unidos, porque pues se trataba de un hombre ya cercano a la tercera edad
y era su primera acusación criminal de su vida. Entonces, difícilmente en Estados Unidos, bajo esas circunstancias, por ese tipo de cargos, alguien culpable va a la cárcel. ¿Sí? Eso es por un lado. Pero ahora que ya es presidente de los Estados Unidos de nuevo, pues menos. Estamos hablando del caso en particular del pago del silencio o el pago por silencio. ¿Sí? De los otros casos que tiene pendientes, lo más seguro es que o vayan a desaparecer por completo o vayan a congelarlos hasta dentro de 4 años. Y ese pudiera ser el caso del estado de Georgia. En el único en el que Donald Trump como presidente, el único en el que el presidente no tiene poder de intervenir, es en el del estado de Georgia. ¿Sí? Pero es muy difícil, como usted comprenderá, perseguir judicialmente, penalmente a un presidente en funciones en los Estados Unidos. Entonces, probablemente la fiscal, en el caso de Fulton County en Georgia, vaya a decir, mira, nos vemos en 4 años. Y te vuelvo a ver después de cuando vuelvas a ser expresidente. Así es que probablemente vaya a ser así. Lo mismo con los casos del Departamento de Justicia en contra de la intención o el intento de Donald Trump de violar los resultados de la elección del 2020, cuando los perdió oficialmente. Así es que bueno, todo esto se va a ir aclarando con el tiempo. Hay que decir que en Estados Unidos también el miembro de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, Jack Teixeira, de nombre él, este muchacho de 22 años, que había filtrado cientos de documentos clasificados o secretos, fue sentenciado a 15 años de prisión. En marzo de este año, este muchacho se había declarado culpable de 6 cargos en relación a la transmisión de información de defensa nacional, la cual incluía revisiones militares sobre la guerra en Ucrania. Concretamente, lo que hizo este muchacho Teixeira fue subir estos documentos a un sitio de chat popular entre los entusiastas de videojuegos que se llama Discord. Y ahí los publicó, simplemente los publicó. No es que los entregó a fuerzas extranjeras, etcétera. No, se los robó y los publicó, los hizo públicos. Eso fue lo que hizo. 15 años de prisión. Un juez en el estado de Luisiana derogó la ley estatal que le requería a todas las escuelas públicas de ese estado el mostrar públicamente en las áreas públicas de las escuelas los 10 mandamientos de la Biblia, incluyendo en cada salón de clase. Este juez determinó que la ley, que fue aprobada a principios de este año, viola la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohíbe a los gobiernos el establecer o privilegiar alguna religión. Se espera que el estado de Luisiana, el gobierno, apele esta decisión y lo vaya a hacer en el quinto circuito, que es una corte de apelaciones notoriamente conservadora, de acuerdo a los reportes. En la Gran Bretaña, el arzobispo Justin Welby, que es el arzobispo de Canterbury, que es el más alto posición de la Iglesia de Inglaterra, renunció este día por
responsabilidad en el manejo que hizo de un escándalo de abuso de menores de edad. Porque según los reportes, revelaron que Justin Welby, el arzobispo, no dio seguimiento cuando se enteró de las acusaciones que se presentaron ante él en el 2013 con respecto a un hombre que estaba asociado a la iglesia que había abusado a más de 100 niños durante las últimas décadas. Él se enteró, supo, confirmó que se enteró y básicamente no hizo nada al respecto o no hizo lo que debió haber hecho. Por tanto, el arzobispo Welby cayó bajo intensa presión por parte de miembros de la iglesia para que renunciara y finalmente terminó renunciando. Alemania anunció que celebrará elecciones tempranas el 23 de febrero, elecciones adelantadas el 23 de febrero. El oficial partido socialdemócrata y el partido principal de oposición, el demócrata cristiano, acordaron la fecha del 23 de febrero después de varios días de estar discutiendo. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, originalmente había propuesto establecer las elecciones en marzo. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata presionó para una fecha más temprana, dijo, para evitar la incertidumbre. A ver, el canciller estaba proponiendo marzo. Finalmente se eligió 23 de febrero. Febrero tiene 28 días. 6 días después del 23 ya era marzo. Y toda esta pelea era para que no fuera en marzo como se había propuesto, sino antes. Y ese antes fue 23 de febrero. O sea, una semana antes básicamente. Y toda la pelea fue por una semana. Pero bueno, ahí está. Hay que decir que el gobierno de coalición de Alemania colapsó la semana pasada después de que Olaf Scholz tuviera o decidiera, porque no tenía opción, de despedir a su ministro de Finanzas, que era el representante de uno de los partidos de la coalición en el gobierno de coalición. La policía de China dijo que el conductor que estrelló su vehículo y arrolló a una multitud de gente cerca del estadio de Zhuhai, al sur de China, este lunes. El conductor se encuentra en coma en el hospital. Este incidente llevó a la muerte a 35 personas e hirió a 43 más. Según las autoridades, este hombre estaba enojado, deprimido, en estado mental, el que es asesino, por su recién divorcio. De cualquier manera, hay que decir que China ha visto un surgimiento de este tipo de ataques asesinos públicos en los últimos meses. En septiembre, un hombre acuchilló a varias personas en un supermercado en Shanghái. Y bueno, porque estaba molesto porque lo divorciaron, fue y mató a 35 personas. Israel informó que permitió el paso de más camiones con ayuda humanitaria hacia Gaza, justo antes de que llegara el límite de fecha que había puesto los Estados Unidos para que mejorara el acceso a la ayuda humanitaria hacia Gaza, o Israel tendría que enfrentar restricciones en los cargamentos de armamento que Estados Unidos le envía.
la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas para los Palestinos había advertido que Gaza se encuentra al borde de la hambruna, dada la cantidad de ayuda que está apenas entrando a Gaza, que se encuentra en los menores niveles de todo el año. Estamos hablando de que es más de 1 millón de personas los que están todavía, bueno, los que están en Gaza buscando que les den de comer. Bien, hay que decir que ahora que estábamos hablando de este accidente en el estadio de Shunai, en la ciudad de Shunai, ahí, en esa ciudad de Shunai, este lunes abrió el Air Show de Shunai, que es un air show y es una celebración bianual. Y este martes comenzó. Es un evento de 6 días en el cual las Fuerzas Armadas de China, que es el Ejército de Liberación del Pueblo, así es como se llaman las Fuerzas Armadas de China, el Ejército de Liberación del Pueblo, y es la oportunidad para que éste muestre su equipo en el 75º aniversario de la República Popular de China. Y este año, la estrella del Air Show será el jet J-35A, el cual aseguran se parece muchísimo, prácticamente una calca a la vista del F-35 de los Estados Unidos. Y se trata de la última indicación de que las Fuerzas Armadas de China están creciendo en tamaño, pero sobre todo en sofisticación. Hoy en día se acepta ya generalmente que los misiles aire-aire de China están entre los mejores del mundo. Y la capacidad de China de producir turbinas de jets, que era antes un área en la que China estaba décadas retrasada con respecto a Occidente, está mejorando de manera notable. Por otro lado, la Marina China mostró sus 2 más modernos portaaviones hace unas cuantas semanas. Y en este Air Show iba a mostrar, se estaba esperando, se está mostrando que muestre ahí en Shunai su prototipo de dron marino, un dron marino que es un tipo como trimarán, con un look muy futurístico, que se llama el Hari USB, pero que de cariño le llaman la ballena asesina, y se espera que lo vayan a enseñar también ahora en esta exhibición. Y bueno, hay que decir que notablemente, a diferencia de, por ejemplo, el ejército de Rusia, el ejército o las Fuerzas Armadas de China hace décadas que no tienen la experiencia en el campo, es decir, que no están en guerra, no han estado peleando. Pero sin embargo, sí han estado dedicando el tiempo a mejorar sus capacidades. Y esta exhibición será incluso más que para los locales, para los extranjeros. Y es una manera en la que los chinos estarán presumiendo, blandiendo, exhibiendo sus activos militares a todo el que quiera fijarse y verlos. Por supuesto que Occidente, concretamente Estados Unidos, estarán muy atentos, viendo lo que tenga que mostrar las Fuerzas Armadas chinas, y la prensa sí lo estará reflejando, y seguramente aquí nosotros
lo estaremos platicando también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Continuando un poco con lo que estábamos hablando ayer y la semana pasada también acerca de los movimientos que ha estado haciendo la empresa Berkshire Hathaway de Warren Buffett, por no decir movimientos de Warren Buffett, de estar, uno, vendiendo activos, que activos son acciones. Recuerde usted que Berkshire Hathaway lo que es una empresa inversionista, eso es lo que es, una empresa inversionista, básicamente un fondo de inversión de fondos propios, y típicamente la historia de Berkshire Hathaway es que primero que nada se queda con inversiones a muy largo plazo y cuando se deshace una inversión es para comprar algo más barato y más grande para seguir creciendo en el futuro. Y últimamente ha estado notablemente vendiendo acciones de Bank of America, que es el banco comercial más grande de los Estados Unidos, ¿ok? Pero más notablemente de Apple, que decíamos que cualquiera que haya invertido en Apple en los últimos 5, 10, 15, 20, 25 años, se ha hecho de grandes rendimientos, incluyendo Berkshire Hathaway. Y si Berkshire Hathaway está liquidando posesiones de acciones de Apple, significa sí o sí que está pensando que con ese dinero puede invertirlo en otra parte en el futuro que va a ser más rentable. La pregunta es en qué. La pregunta es en qué. Y bueno, ya estaremos viendo. En este momento tiene 300 mil millones de dólares, más de 320 mil millones de dólares, con lo cual puede comprarse cualquiera de casi cualquiera de las 500 empresas del S&P 500, casi. ¿Sí? Y entonces todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a hacer Berkshire Hathaway con esa pila de efectivo que está haciendo y sobre todo qué es lo que va a pasar también con Apple, que claramente está pensando Berkshire Hathaway que en el futuro, cuando menos cercano, tiene cosas mejores que hacer con esa plata que dejarlas en acciones de Apple. Y ya la prensa especializada está fijándose en esto. El día de hoy, en realidad fue ayer, salió publicado un informe bastante extenso al respecto en el Wall Street Journal sobre qué es lo que va a hacer Warren Buffett con esa plata. Bien, cambiando de tema. ¿Qué es lo que va a hacer Elon Musk en Washington y con Donald Trump? O más importante aún, ¿qué va a hacer Donald Trump con Elon Musk, el hombre más rico del mundo? Tenemos en Washington en este momento esta dinámica inusual en el que el presidente, que ya de por sí el presidente de Estados Unidos es el hombre presuntamente más poderoso del mundo, este presidente en particular es el presidente más poderoso de la historia de Estados Unidos en mucho tiempo, que está hiperaliado con el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk. Algún comediante en Estados Unidos estaba comediando, ¿no? Estaba comediando de que Elon Musk ya se iba a cambiar el nombre a Elanio Musk, por Melania. Pero bueno, en fin, pues, con la cercanía que tiene, ¿no? Vamos a hablar por el lado tecnológico, pero de todos modos,
Él no lo dice mucho, pero él es hiper fan de Elon Musk siempre. Él lo niega, pero no lo puede esconder, mi querido Daniel Hernández, nuestro corresponsal de facto del mundo tecnológico. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿y tú, Alberto, cómo estás? Bien, a ver, déjame, le subo yo. A ver si soy yo. A ver, háblame. Puede ser que sea yo. Dame un minuto y cambio la fuente de audio, pero... Yo ya te escucho, ya. Ok. Oye, Daniel, bueno, a ver, primero que nada, es que hay muchas cosas que hay que hablar de este punto, pero vamos a hablar, primero, antes de Elon Musk, empecé hablando de Elon Musk, pero para que no se me olvide después preguntarte, todos los mercados de valores están en un rally desde que Donald Trump ganó. Hay que decir que este rally comenzó desde mucho antes de las elecciones, pero se impulsó con la elección de Donald Trump. Sin embargo, concretamente, el mercado de criptomonedas es el que ha ganado de manera muy importante desde que Donald Trump ganó, bajo la expectativa de que Donald Trump va a ser muy amigable hacia el mercado de criptomonedas. ¿Por qué, si es que esto es así? No, claro, claro que es así y la razón es directa. Donald Trump lo dijo y no lo ha escondido. Primero, lo que hiciste al inicio no es forma de tratar a tus invitados. Uno viene aquí con la mejor intención del mundo. Eres no eres fan de Elon Musk, no te avergüences, no hay nada. No hay nada no hay nada que avergonzarse, hay que decirlo con todas sus letras. Yo soy fan de Elon Musk, dilo. No, nunca, nunca. Segundo, ya sabemos lo que cuesta la vicepresidencia de Estados Unidos. La vicepresidencia de Estados Unidos cuesta $30 billones. En eso fue lo que la compró Elon Musk. Porque, déjame decirte, el vicepresidente no es J.D. Vance, es Elon Musk, y puso J.D. Vance ahí para que se entretenga un ratito con sus asuntos y le maneje la agenda. ¿Por qué lo dices, Daniel? ¿Por qué lo dices? Porque Elon Musk compró Twitter en 44, 45 billones de dólares y ahora vale 15, 10 billones de dólares dependiendo del estimado al que le creas. Esos 30 billones de dólares que se acaba de comer Elon Musk es el precio que le costó la vicepresidencia de la República. Y he de decirte, o sea, comprar Twitter fue quitarle un bastión de comunicación a los demócratas liberales y les funcionó re bien. Entonces, 30 billones de dólares cuesta la vicepresidencia de la República de Estados Unidos. Está bien, pero tiene muchísimo más, es una fracción de su fortuna. Es una fracción de su fortuna, así es que le sobra el dinero. Pero volviendo a tu pregunta, Donald Trump lo ha dicho directamente. En un rally de campaña dijo que él quería convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. También en ese mismo rally dijo que a la primera persona que iba a quitar en el día 1 de su presidencia es Gary Gensler, que es el jefe de la Security and Exchange Commission, el jefe de la SEC, los que regulan financieramente el comportamiento de Estados Unidos. Entonces, no hay ninguna duda que en el momento en que Trump asuma la presidencia, cripto va a ser una de las cosas que se vea tremendamente beneficiada. Si seguiste el patrón 2-3 días antes, cuando la cosa pintaba ya muchísimo mejor para Donald Trump, el precio se empezó a disparar hasta que llegó a $89,000. Eso, más la cercanía con Silicon Valley, más la tendencia del Partido Republicano a desregular industrias, lo convirtieron en el cóctel perfecto. Pero Daniel, a ver, pónmelo, ábreme los ojos porque, bueno, para eso estás tú aquí, porque la verdad que, para que nos expliques, porque yo no entiendo nada. Hasta donde yo puedo entender que no entiendo nada, déjamelo, o sea, no estoy tratando yo ahora de una lección aquí, simplemente estoy mostrando mis limitados conocimientos. El único otro país que ha intentado hacer algo con las criptomonedas y oficializarlas y hacerlas importantes fue El Salvador. Y no pasó absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos de ejemplo en el mundo que nos pueda decir esto va a ser Donald Trump y va a funcionar de maravilla y va a ser realmente la panacea para las criptomonedas? No es tanto que otro ejemplo tenemos, sino ahora quién lo propone. Al final, los que mueven los hilos de las industrias y del orden mundial en este momento en términos regulatorios son Estados Unidos y Europa. ¿Okay? La administración Biden viene más bien en el camino contrario, viene tratando de regular lo más que pueda las criptomonedas. Entonces, entre más regulación o entre más proyectos de regulación, los movimientos, los usos de las criptomonedas, los flujos se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Primero, porque no tenés acceso, y segundo, porque si eso es algo que los americanos no les gusta, te expones a sanciones como país.
¿Ok? Entonces, sí, en El Salvador, la movida que hizo Bukele, si no ha soltado esas criptomonedas y todavía la tiene en libros, va a quedar como un tremendo genio, pero ahora que Estados Unidos es el que dice, voy a desregular y voy a darle muchísima más fuerza a las criptomonedas, ahí sí se vuelve algo tremendamente relevante. Este, yo creo que al final del día, con la fortaleza que tiene Donald Trump en el Senado, con la fortaleza que tiene Donald Trump en el Congreso, este tipo de cosas deberían de pasar casi que por hecho. Pero Daniel, ¿qué cosas? Porque es que todavía las criptomonedas, hasta donde yo entiendo, ilumíname, pero hasta donde yo entiendo, realmente no han tenido una utilidad práctica que uno pueda decir, por aquí es y esto se va a generalizar y este es el futuro. Ok, te puedo dar un caso que es muy cercano a mí, pues es una industria que conozco muy bien y es el caso de las industrias de las remesas. Ok, yo quiero mandar dinero de Estados Unidos a Costa Rica. Que no funcionó en El Salvador. Esa era la intención de las criptomonedas con El Salvador y no funcionó. Claro, claro, pero ya te voy a explicar por qué no funciona. Ajá. En este momento, si yo tengo que enviar dinero de Estados Unidos a Costa Rica, tengo que pagarle al medio de pago, ya sea a la ventanita donde voy a dejar el efectivo o tengo que pagarle a Visa o a Mastercard para poder utilizar mi tarjeta de crédito. Tengo que pagarle a la empresa o a la compañía, ya sea el app o Western Union o el aplicativo para enviar dinero. Cuando llega el dinero, tengo que pagarle a la persona que me va a entregar el dinero. Ok, tengo que pagarle a la tiendita que me recibe el dinero o el banco que recibe el dinero por el servicio. No te confundas, todo eso uno no lo siente porque va implícito dentro de la tarifa que está sucediendo, que está pagando, pero uno va pagando. Para que te des una idea, el mundo de las remesas son 600 billones de dólares al año de utilidad lo que genera. ¿Ok? Es un monto masivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las criptomonedas? Si yo legalizo las criptomonedas, eso sucede de una persona a otra persona y no hubo intermediación. Entonces hay un costo, hay un ahorro económico para la población sustancial. Ahora, ¿por qué eso no pasa? De nuevo, un país como El Salvador, con todo el respeto, no tiene suficiente masa crítica como para mover mercados en este sentido. Entonces, cuando tú quieres enviar dinero de Estados Unidos a Costa Rica o de Estados Unidos a El Salvador, tienes que tratar con leyes de lavado de dinero, tienes que tratar con leyes de legitimización de capitales, tienes que tratar con conciliaciones y normas contables. Entonces, hay un aparato regulatorio que te prohíbe, por más que seas un país como El Salvador, brincarse todo eso. Ahora, de nuevo, ¿quiénes son los dueños del aparato regulatorio? Los europeos y los americanos. Yo no creo que los europeos vengan en esta misma dirección, a menos de que tengan un despertar competitivo tremendo. Pero entonces, si el que pone las reglas te dice, no, mira, Alberto, tranquilo, ya no te vas a tener que preocupar por todo eso, entonces ahí sí le va a dar muchísimo auge a las criptomonedas y ahí sí le va a dar muchísimo valor. Ahora, multiplica esto por 80 industrias en las que te puedo dar un ejemplo positivo y ahí es donde empezás no a entender, porque no es que no se entienda, pero ahí es donde empezás a ver el valor de cómo se pueden utilizar las criptomonedas en un mercado regulatorio. Ahora, te acabo de contar el lado negativo de la situación. Todas esas regulaciones existen por algo y es leyes antilavado de dinero, legitimación de capitales, trata de blancas. Al final, criptomonedas se utiliza para el crimen organizado. Entonces, y es uno de sus principales usos. Entonces, por un lado ganas un montón y por el otro lado perdes un montón, pero a nivel de valor de mercado, esto solo va para arriba. Ya, ok. Ahora nos lleva a Elon Musk en Washington. Déjame te pregunto, y es una pregunta en serio. Hoy en día, ¿cómo considerarías tú a Elon Musk? ¿Es más un político, más un activista o es todavía un empresario? Yo creo que son las tres cosas y con él leerlo es tremendamente difícil. Pero yo tengo un principio y es que yo asumo que todo lo que hace un billonario es primero por interés de negocio y segundo porque ese interés de negocio se puede alinear con alguna clase de altruismo o alguna clase de moralidad que me hace quedar bien. Son muy pocos los billonarios que yo digo primero actúan en función del bienestar del mundo. Primero tiene que ser un excelente negocio y de paso, si puedo hacer algo de bien de camino, voy a usar esa bandera como si fuera mi principal motivación. Así es como yo leo a Elon Musk. Bueno, primero que nada, ¿tú ves a Elon Musk en un puesto de gabinete?
No, para eso, como te decía, molestando al inicio, tiene a J.D. Vance. J.D. Vance es un tipo que viene de Silicon Valley, que está muy cerca de Peter Thiel, que es otra de las personas que salió de PayPal y es otro inversionista de capital muy famoso, está muy cerca de Elon Musk. Todas estas son personas que están alrededor de Donald Trump. Pues ellos no necesitan, primero, exponerse políticamente y segundo, tampoco necesitan exponerse a los rigores de cambiar de su puesto de trabajo completo. Entonces, no lo veo en un puesto de gabinete. Tú lo que estás diciendo, infiriendo aquí, es que la apuesta real de Elon Musk al apoyar a Donald Trump es J.D. Vance como el próximo presidente de los Estados Unidos por 8 años. No solo como el próximo presidente de Estados Unidos por los próximos 8 años, que ahí sí ya no sé, ya me voy a meter en temas políticos, el tipo no es la persona más carismática del mundo, y el tipo no tuvo un buen desempeño de campaña, pero sí, la gran apuesta es que haya una transición hacia poder tener un vicepresidente que se convierta en presidente y va a ser el próximo nominado republicano, si me preguntas a mí. Claro. Bien, pero, ok, ahora hablemos de la influencia de Elon Musk en la Casa Blanca y sus empresas. Sí, son dos aristas importantísimas. La primera arista es sobre los vehículos eléctricos. Y esto es una gran contradicción, todo lo que ha sucedido con los vehículos eléctricos en la campaña de Trump. Donald Trump necesita ganar lo que se conoce como el Rust Belt, ¿no? Los estados aceleros de Estados Unidos, Pensilvania, Ohio, Wisconsin, ¿ok? Que Michigan, sobre todo Michigan, que es donde están las grandes automotrices. Entonces, él tiene que decir, no, yo voy a proteger al sector automotriz tradicional y yo voy a cuidar tus empleos. Eso es lo que dice. Por el otro lado, dice los vehículos eléctricos, voy a quitar los apoyos a los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y por el otro lado, Elon Musk está pegando brincos en la tarima con él, siendo el dueño de la empresa de vehículos eléctricos más importante de Estados Unidos. Entonces, hay algo que no cuadra en toda esta situación. Para terminar de agravar la complejidad de la situación, en China, en Beijing, los productores de vehículos eléctricos están muy tranquilos con la campaña de Donald Trump, como que no han entrado en pánico, como que todo bien, y están contando que Elon Musk pueda ayudar al sector eléctrico y puede ser que Donald Trump en su proyecto de América Primero les diga a los chinos, ok, vengan y traigan las plantas aquí y aquí me crean los trabajos, pero por ningún lado vas a ver que algo calza, a alguien le van a tener que quedar mal, ya sea a los votantes de estos estados que te menciono, ya sea a las compañías automotrices o ya sea a Elon Musk. Lo que hablan los expertos y los analistas es que todo esto va a ser malo para la industria de eléctricos y bueno para Tesla, ¿ok? Ahora, hay un factor interesantísimo hoy haciendo la investigación para esta entrevista que leí por ahí, y es que dicen que algunas personas esperan que China utilice su relación con Elon Musk para hablar del tema de Taiwán con Trump, ¿ok? Y de nuevo, aquí vuelvo a caer en geopolítica. Elon Musk es tremendamente pro-China. Tremendamente pro-China es Elon Musk. Entonces, ese es otro factor geopolítico que tiene él en sus manos dentro de toda esta influencia que está ganando en la Casa Blanca. Tremendamente pro-China porque él tiene una planta en China, pero son sus más temibles y terribles competidores. En ciertas cosas y en otras cosas no. Él tiene una planta en Shanghai, que sí, hay que ser muy amigo del Partido Comunista para poder abrir una planta de autos eléctricos en Shanghai, sobre todo en China. Y segundo, la mayor cantidad de baterías y la producción más eficiente de baterías y los recursos para producir esas baterías como cobalto, níquel y todo lo demás, lo controla el mercado chino. Entonces, indirectamente, directamente China es uno de los grandes proveedores de Elon Musk. Entonces también por eso es pro China. Elon Musk estuvo presente en la llamada entre Vladimir Zelensky y Donald Trump. Donald Trump le puso el teléfono en la llamada. No te voy a preguntar, bueno, pues yo creo que sí te voy a preguntar, ¿qué nos dice eso acerca de la presencia de Elon Musk en Washington? Pero más que nada, ¿cómo crees que va a ser el papel de Elon Musk en estos 4 años de la presidencia de Donald Trump?
En términos de defensa y en términos geopolíticos, una de las cosas que a mí todavía me cuesta terminar de leer de Elon Musk es su afiliación hacia Rusia. No la termino de entender bien, no ha tomado una posición clara. Entonces, especular sobre lo que pudo haber dicho en una llamada con Zelensky, no me atrevería. Lo que sí te puedo decir algo, y es que Silicon Valley tiene una agenda fuerte con el Departamento de Defensa. El presupuesto federal de Estados Unidos, y aquí lo tengo enfrente, fue de 411 billones de dólares en contratos hacia militares o defensa. De todo esto, el 1% de esa inversión fue hacia sistemas de tecnología, sistemas de inteligencia artificial y sistemas de defensa avanzados. Hay dos figuras en el mundo que son muy poco conocidas, pero que son tremendamente influenciales, tremendamente influenciales. Hay un tipo que se llama Palmer Luckey, ¿ok? Palmer Luckey fue el que le vendió la empresa Oculus, la de los aparatos de realidad virtual, a Mark Zuckerberg, ¿ok? Verdaderamente el que empieza la locura de la realidad aumentada y de la realidad virtual es Palmer Luckey, cuando se lo vende a Zuckerberg, y Zuckerberg ya luego se vuelve loco con el tema. El asunto es que Palmer Luckey lo sacan por la puerta de atrás como un rechazado, ¿ok? Por apoyar a Donald Trump en su gobierno anterior, ¿ok? Ahora que Trump vuelve al poder, se espera que Palmer Luckey sea una de las personas que le hablen de forma muy directa. Y Palmer Luckey tiene una empresa de defensa que se llama Anduril, ¿ok? Que es un término del Señor de los Anillos, que lo que hace es que ofrece inteligencia artificial. Eso ya se está utilizando en Ucrania, ya se está utilizando en la guerra. Por el otro lado, hay otra empresa que se llama Palantir, ¿ok? Que es una empresa que hace analítica predictiva para temas de terrorismo, para temas de guerras, para temas de otro, que ha sido muy asociado por la derecha y que encontró una gran oportunidad de mercado dentro de las startups, dentro del mundo de tecnología, con el Departamento de Defensa, porque Google, Facebook, Meta, todos los demás dijeron, no, nosotros no nos queremos meter en ese tema. Estas dos empresas juegan un rol fundamental en cómo se va a ver el presupuesto del Departamento de Defensa durante los próximos 4 años en una administración de Donald Trump. Y el portavoz de todo Silicon Valley y de estas dos empresas es Elon Musk. Así es que si podemos entender por dónde va la agenda, yo te diría, ¿qué hace Musk con Zelensky? Por ahí puede andar el asunto. Por cierto, también lo que se dijo oficialmente es que Zelensky quería hablar con Musk para agradecerle por el servicio que su compañía de satelital ofrece para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Claro, que la infraestructura de telecomunicaciones ucraniana fue uno de los blancos principales de los rusos en la guerra, e Elon Musk, de una forma, sí, muy altruista, pero bueno, ya vemos cómo las piezas van cayendo y cómo los dominós se van acomodando. Ya entendemos que todo esto tiene un juego final en mente, dependiendo de cómo se den las cosas. Pero méritos a él por eso. Bueno, pues Daniel Hernández, nuestro experto en tecnología, corresponsal de la industria tecnológica, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros siempre, Daniel. Un gusto, un gran abrazo. Hasta luego. Y bueno, siendo martes, vámonos a el final de esta edición con el segmento de nuestro buen amigo, compañero, colega, Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? Pura vida, pura vida. A mí no me insultás, como dijo Daniel, que lo insultás a él. Yo voy a seguir viniendo, pero espero que Daniel también siga viniendo porque es espectacular todo lo que... No es ningún, es un halago. Lo que pasa es que él es muy, se sonroja. Es un halago a él que le digan que es admirador de Elon Musk. No hablemos de él mientras no está. Voy a seguir un poco con el mismo tema porque, bueno, sí, ganó Trump, ¿verdad? ¿Y de qué manera? El vaticinio era que inicia la autocracia en Estados Unidos, ¿no? Y que se destruye la democracia prácticamente instantáneamente desde ya. Pero es tan así porque ya lo demostró en su primera presidencia. No se perdió la democracia ni las instituciones del todo, pero eso sí, se fortaleció el discurso xenofóbico, racista, autoritario, ególatra y mucho más. Mientras los demócratas fortalecieron su discurso en pro de minorías, diferencias, inclusión, valores democráticos, intangibles, Donald Trump se metió de lleno en la guerra de clases y habló de economía y migración. Es increíble cómo los republicanos han tomado lo que tradicionalmente era la búsqueda de los demócratas,
Ahora es Trump quien le habla a la clase trabajadora. Su resentimiento contra ciertas élites encajó perfecto con la animosidad de la clase que sienten muchos habitantes en las zonas rurales, en todo el país, todo Estados Unidos y crecientemente también en las grandes ciudades. El mensaje de Trump es simple. Los mismos de siempre los han traicionado. No les resuelven nada y son unos cabrones. ¿Por qué ganan figuras como Trump o sin juntarlos en términos ideológicos, pero Trump, Sheinbaum y Chávez en Estados Unidos, México o Costa Rica? La respuesta parece estar en ciertas estrategias retóricas, es decir, de cómo le hablan a la ciudadanía. Mientras los oponentes optan por conceptos abstractos como la defensa de la democracia, lo hizo el PAN en México, lo hizo Liberación Nacional en Costa Rica y lo hizo el Partido Demócrata en Estados Unidos, ellos, los que han ganado, Trump, Sheinbaum y Chávez, centran sus discursos en temas concretos que impactan a las personas, como la economía y la seguridad, o la corrupción. Trump, por ejemplo, aprovecha la preocupación por la economía y la migración, dos temas palpables que afectan la vida cotidiana, más allá de lo que pienses de eso, mientras Kamala Harris, aunque habla de valores importantes, por supuesto, no conectó de la misma forma con las preocupaciones del electorado. Algo similar sucedió con Claudia Sheinbaum en México o Rodrigo Chávez en Costa Rica. Ambos, ahora presidentes, centraron sus campañas en promesas tangibles. Sheinbaum apostó por la continuidad de los programas sociales, por proteger a los sectores vulnerables y con un condimento de partido-movimiento muy fortalecido en México. Chávez, con un discurso confrontativo y de lucha contra la corrupción, habló a un público que demanda soluciones inmediatas a los problemas económicos. Como Trump, encontraron éxito en tocar temas que la gente vive día a día y que puede ver reflejados en su realidad. Un elemento común en estas campañas es la retórica del hombre fuerte, esa figura autoritaria que promete orden y soluciones rápidas. Esta narrativa del líder que lo sabe, sabe lo que hace y lo hace, resuena cada vez más en sectores de la población, y no solo en estos países, en todos, que dudan de la democracia como un sistema efectivo. Pareciera que el discurso autoritario es más atractivo en tiempos de incertidumbre, donde la promesa de estabilidad y control hace olvidar los riesgos de concentrar el poder en una sola figura o de las autocracias democráticas. Y el maestro de eso en estos tiempos ha sido Nayib Bukele, que lo fueron a llamar ahora, en estos días, aquí a Costa Rica para que contagie un poco de su carisma y popularidad a Chávez. Esto nos lleva a una reflexión final sobre el riesgo que enfrenta la democracia realmente. En su propio juego, la democracia corre el peligro de desmoronarse. En el afán de dar espacio a todos los discursos y promesas, el sistema abre la puerta a mensajes que al final pueden poner en riesgo su propia esencia. La pregunta sería, ¿es la democracia realmente capaz de protegerse a sí misma cuando lo concreto y lo emocional ganan terreno sobre los valores y el debate nacional? ¿O puede la democracia resistir a la exponencial fuerza de la persuasión, de la comunicación, que a veces miente o tergiversa o simplemente pinta de colores algo que no es cierto? La realidad nos muestra que cada vez más los votantes prefieren lo inmediato y tangible y lo emocional, mientras que los ideales democráticos quedan relegados, quizás pues muy lejanos a lo que viven las personas. Claro, pero escuchándote, reflexionando en lo que estabas diciendo, Fernando, todo cae en el mensaje. O sea, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. El público está reaccionando a lo que les platican. Porque estoy recordando, ok, el discurso, ahí está el discurso de Donald Trump. La pregunta es, ¿la presidencia, los 4 años de presidente de Donald Trump, anteriores a los de Joe Biden, fueron mejores que los de Joe Biden económicamente hablando? A mí me parece que no. Simplemente el mensaje de uno y otro es diferente. En este caso es curioso porque Trump tiene algo con qué mostrar y puede ser bueno o malo, pero ojo porque antes de la pandemia se hablaba de una buena conducción económica. Y incluso en enero del 2020, o diciembre del 2019, antes de la pandemia, la gente estaba pensando si se va a reelegir este tipo. Era lo que se veía. Claro, perdió porque vino una pandemia que desestabilizó ese es el punto precisamente que yo estoy haciendo. O sea, lo que estoy diciendo es que yo no estoy diciendo que la presidencia de Donald Trump haya sido peor que la de Joe Biden.
yo creo que son iguales de buenas, iguales de bien. A Biden le cayó desafortunadamente la inflación, que es un problema mundial, no fue de Estados Unidos, pero el mensaje para atrapar a los electores fue diferente y fue más efectivo el mensaje de Donald Trump que el de Biden. No tanto era que Donald Trump pudiera efectivamente mostrar con hechos y números que su desempeño fue mejor que el de Joe Biden. Nada más lo platicó. Tal cual, el mensaje, la retórica, la persuasión, lo que hablan las personas y donde meten las emociones cuando dicen que comen perros los migrantes comen perros no sé si alguien le cree, pero queda sonando el peligro de la migración, que la gente en Estados Unidos lo siente fuertemente, y queda obviamente sonando todo lo que digan y la forma agresiva con lo que lo dicen, y ha sido una constante en las campañas más recientes: Milei, Bukele, Chávez, Rodrigo Chávez y muchos más. No importa la ideología realmente. Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.